Pasamos al siguiente punto del orden del día, debate agrupado a fin de informar sobre el análisis de la Ley de Dehesa en Andalucía y su plan director, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular Andaluz, del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía y del Grupo Socialista. Tiene la palabra, como siempre, la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Señorías, como bien dice la presidenta, la primera de las comparecencias en la comisión de hoy gira en torno a la ley de la Dehesa y a su principal instrumento normativo, que es el plan director de la Dehesa. Antes de centrar la intervención en estos aspectos específicos, permítanme situar el contexto en el que se sitúa la Dehesa andaluza. Estamos hablando de uno de los agrosistemas más emblemáticos de Andalucía, que se conserva únicamente en la península ibérica y que durante siglos ha alcanzado un equilibrio entre la actividad humana y la vegetación mediterránea, con una gran importancia ambiental, social y económica. Un sistema agroforestal que se extiende por cerca de 1,2 millones de hectáreas, con 96 municipios andaluces y que cuenta con una superficie significativa de formaciones adhesadas. En total, más de 240.000 personas viven en estos municipios andaluces de Dehesa, en su mayoría municipios menores de 5.000 habitantes, en los que existe un tejido agroindustrial muy vinculado a su aprovechamiento, especialmente el aprovechamiento ganadero, aunque también los forestales, como es el caso del corcho o la leña. Le hablo, como digo, de un paradigma de modelo de agricultura sostenible que es promovido por la política agraria común y cuya supervivencia se enfrenta a importantes desafíos. Desafíos que se relacionan con aspectos como es el caso de los problemas de rentabilidad en la ganadería extensiva, con dificultades para competir con producciones intensivas, la falta de regeneración de la dehesa, con árboles nuevos, entre otros problemas, el cambio climático y con nuestra situación de primera frontera frente a la llegada de enfermedades del norte de África que afectan tanto a la vegetación como a los animales. La incidencia de enfermedades como la seca, que ataca la raíz de las encinas y los alcornoques. Conscientes de la importancia de este agrosistema, así como de los retos ante los cuales era imperativo responder, ya en el año 2005 el Gobierno andaluz promovió el Pacto Andaluz por la Dehesa. Este pacto fue impulsado por la Consejería de Agricultura y Pesca y por la Consejería de Medio Ambiente, sentando las bases de un trabajo y un compromiso activo con la participación de las entidades y los agentes económicos y sociales que guardan relación con el entorno de la Dehesa. Precisamente uno de los frutos de este acuerdo fue la Ley de la Dehesa, en la que me centraré a continuación. La Ley 7/2010 para la Dehesa de Andalucía fue refrendada por el Parlamento el 23 de junio del año 2010. Su aprobación permitió dotar a este singular agrosistema del marco normativo adecuado para su conservación, valorización y su gestión integral. No olvidemos que, como explotación agraria, la sostenibilidad ecológica de la dehesa está ligada a la económica. Esta ley establece un conjunto de instrumentos normativos, entre los cuales está el plan director, que es uno de los principales. Tanto el plan director como el resto de medidas contempladas por la ley han tenido que adecuarse a la configuración de otros instrumentos de cuya materialización dependen y que han marcado los tiempos. Me refiero, por ejemplo, al Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, que es la principal fuente de financiación de las medidas que integran el plan y que se aprobó por la Comisión Europea en agosto del año 2015. Asimismo, el carácter mixto agroforestal de la dehesa ha supuesto un importante desafío desde el punto de vista de su tratamiento administrativo y normativo. En este sentido, la dehesa ha tenido que enfrentarse a varias dificultades normativas del nuevo marco comunitario, como por ejemplo las limitaciones del Reglamento de Desarrollo Rural, FEADER, que solo incluye ayuda al establecimiento de los sistemas agroforestales y no a su mantenimiento, o plantea una ayuda agroambiental dicotómica entre lo agrario y lo forestal,
lo que ha requerido un gran esfuerzo por nuestra parte para diseñar una ayuda que se ajustara a esta rígida concepción. Solventado todas estas condicionantes, se ha podido avanzar en el diseño de lo que es el Plan Director de la Dehesa, el instrumento de planificación general para las dehesas andaluzas, con una vigencia para los próximos 20 años. Su confección ha contado con la participación de las entidades representativas del sector, con quienes se ha colaborado desde la Consejería de Agricultura y de Medio Ambiente, en el seno del grupo de trabajo constituido a tal efecto por mandato de la Comisión Andaluza de la Dehesa a través del Decreto de junio del 2011. Como resultado del funcionamiento de este grupo, se elaboraron borradores parciales para la consideración de expertos y representantes de los sectores implicados a partir del comienzo de los trabajos que tuvo lugar en el año 2010. En las sesiones de trabajo se abordaron aspectos económicos, sociales, culturales, ecológicos y de carácter medioambiental, así como los relacionados con la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la formación. En ellos participaron expertos en las áreas mencionadas, tanto de la Consejería de Agricultura como de Medio Ambiente, como principales impulsores, como universidades, organizaciones agrarias, GDR, empresas y entidades representativas del sector, etc. Con las aportaciones recibidas, en julio del 2013 se presentó un primer borrador con carácter integral. Fue sometido a la valoración de los expertos en varias universidades, representantes del sector, así como del Comité Forestal Andaluz en el mes de octubre. Desde ese momento se intensificó el proceso de diseño final, siendo necesario establecer la necesaria coherencia con las directrices del marco comunitario plasmadas, como les decía al principio, en el PDR andaluz. Esta etapa de elaboración del plan director fue especialmente ardua debido a que hubo que ajustar el desarrollo de las medidas a los contenidos del Programa de Desarrollo Regional, del FEADER. Como indicador de estas dificultades merece la pena destacar que las acciones relativas a la regeneración de dehesas fueron las últimas en ser validadas por la Comisión, dada la complejidad impuesta por la redacción del Reglamento 1305/2013. Por fin, el pasado mes de junio, ambas consejerías tuvimos la oportunidad de presentar al sector el resultado de este trabajo, cuyo resumen y principales líneas estratégicas están a disposición de los interesados en nuestra página web. Su aprobación final queda pendiente del informe que la Comisión Andaluza para la Dehesa previa a la aprobación por el Consejo de Gobierno. Llegado a este punto, citaré algunos de los aspectos más significativos del plan director. Entre sus objetivos destacan los siguientes. En primer lugar, y en lo que se refiere a la dimensión económica, impulsar la viabilidad económica de las explotaciones y de los sectores y actividades productivas asociadas. En segundo lugar, y en lo relativo a la dimensión social, el plan pretende favorecer la cohesión territorial, mejorar la calidad de vida de los territorios, apoyando la diversificación de la economía rural y poniendo en valor los recursos culturales etnográficos de las dehesas. En lo que respecta a la dimensión ambiental, el plan director aspira a la conservación de los ecosistemas de dehesa. Asimismo, se contemplan como objetivos horizontales la coordinación de la estrategia de actuación relativa al I+D+I+F, la mejora de la gobernanza administrativa, apostando por una intervención positiva entre las administraciones públicas y los titulares de las explotaciones de dehesa. El contenido del plan se estructura en 5 grandes bloques centrados en las siguientes materias: la caracterización de las dehesas andaluzas, el análisis de nuevos usos y oportunidades de las mismas con la vista puesta en las perspectivas futuras, el diagnóstico de la situación actual imprescindible para garantizar la eficacia de las actuaciones, las estrategias de actuación a implementar, contemplando 17 líneas estratégicas cuyo desarrollo se realizará de forma coordinada con otros instrumentos
instrumentos programáticos, especialmente el PDR, así como distintos planes sectoriales, tales como el tercer Plan Andaluz de la Producción Ecológica, los planes de gestión integral de la Dehesa, el Plan Estratégico del Sector del Corcho, el Plan de Conservación y Uso Sostenible de las Setas, etc. Y el bloque de seguimiento y revisión de las medidas propuestas, contemplando la revisión del plan con una periodicidad al menos quinquenal. En lo que se refiere a la materialización de esta propuesta, y como he dicho anteriormente, el PDR de Andalucía constituye una de sus principales fuentes financieras. Por ello, el diseño del PDR tuvo en especial consideración los planteamientos del Plan Director, en los que ya se venía trabajando, contemplando 24 medidas y actuaciones cuyo ámbito de aplicación están orientados a las explotaciones de Dehesa. Entre las que gestionamos desde la Consejería de Agricultura destacan, por un lado, la ayuda agroambiental de mejora de pasto en Dehesa, que, como he señalado anteriormente, ha tenido que sortear importantes limitaciones del propio reglamento FEADE. Las inversiones en activos físicos orientadas a la mejora de las explotaciones, las inversiones no productivas que favorezcan la biodiversidad o luchen contra la erosión, la medida de asesoramiento y las inversiones destinadas a la mejora del sector industrial ligado a la transformación y comercialización de los productos de la Dehesa. A través del Plan Director de la Dehesa, fruto de la participación de quienes se sienten comprometidos con la conservación de este valiosísimo patrimonio andaluz y de los restantes instrumentos de la ley, esperamos lograr el cumplimiento de los principios que recoge la Ley para la Dehesa y que han inspirado su gestión durante generaciones. Estos principios son integralidad, racionalidad, sostenibilidad y multifuncionalidad. Un sistema, como digo, cuya conservación necesita el esfuerzo coordinado de las administraciones y de los profesionales del sector para que siga siendo fuente de riqueza y empleo en nuestros pueblos. Gracias, señora consejera. Es el turno de los grupos parlamentarios solicitantes de menor a mayor por un tiempo máximo de 7 minutos. Tiene la palabra para ello la señora Molina, del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. Gracias, señora presidenta. Bien, queda claro, después de la exposición que acaba de hacer la consejera, que la Dehesa es un sistema de aprovechamiento del territorio único en Europa. Conforma un espacio en el que durante generaciones la actividad humana ha convivido en armonía con la conservación del medio natural y donde el desarrollo sostenible ha sido y puede seguir siendo una realidad. Andalucía cuenta con algo más de 1,25 millones de hectáreas de Dehesa, lo que supone aproximadamente el 14% del territorio regional y la mitad de la superficie española de ese ecosistema, lo cual da idea de la relevancia y la importancia que tienen este tipo de ecosistemas. Factores naturales como la seca de los árboles o la degradación del suelo y causas humanas como el envejecimiento de la población rural o el cambio climático ponen en jaque el futuro de esa Dehesa, como ya nos ha explicado la consejera ahora mismo. Un agrosistema único de la península ibérica que en Andalucía ocupa más de 1 millón de hectáreas. Hay que advertir la relevancia social, económica y ambiental de la Dehesa en nuestra comunidad. 1/3 de la extensión del paisaje adhesado existente a nivel peninsular se localiza al sur de Despeñaperro y, por esta razón, el proceso de debilitamiento de la Dehesa se vive con mucha preocupación en el sector. En la última década, la voz de alarma ha llegado desde numerosos ámbitos. La Dehesa se apaga poco a poco y su desaparición arrastra tras de sí un modelo económico, agrícola, ganadero y forestal que ha dado trabajo a millones de familias andaluzas durante siglos. Actividades como el pastoreo y la producción ganadera, como la del cerdo ibérico, los aprovechamientos forestales para leña, corcho, seta o la caza, hacen que la Dehesa sea una fuente de subsistencia fundamental y un elemento generador de empleo determinante en la Andalucía rural, especialmente en determinadas comarcas de la serranía de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén y Cádiz. Al margen de los componentes puramente económicos, los ambientales también otorgan a la Dehesa una singularidad única.
Constituye el hábitat idóneo para 90 especies de animales, aves, mamíferos, anfibios, reptiles, catalogadas en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. El lince ibérico y el águila imperial son dos de los ejemplos más conocidos. Cuando en 2010 el Parlamento andaluz aprobó esta ley de la dehesa y se reconoce ese marco normativo para su conservación y valorización, se promovió su gestión integral. En busca de sinergias para la defensa de la dehesa, Andalucía ha implicado de lleno a la Unión Europea. De esa relación partió la declaración de las dehesas como lugares de interés comunitario, LIC, o la aprobación en 2012 del LIFE Biodehesa vigente. En la actualidad, las dehesas se enfrentan a diversos problemas, como ya hemos dicho, como la seca. Los expertos señalan a la sobreexplotación y, sobre todo, a la enfermedad de la seca que se da en los encinares. Los problemas medioambientales más ampliamente reconocidos son la seca, que produce el deterioro y muerte de encinas y alcornoques producidos por una combinación de varios factores bióticos y abióticos, y la falta de regeneración del arbolado. Ambos problemas tienen, obviamente, repercusiones económicas claras, y si no se actúa para remediarlos, se podría asistir a una pérdida masiva del arbolado de las dehesas en los próximos años, cosa muy grave. Las principales prácticas de gestión o aprovechamiento que influyen en esa sostenibilidad ambiental de la dehesa están considerados como el sobrepastoreo, el laboreo, la silvicultura y actividades forestales o la caza. Aunque en general la carga ganadera de las dehesas es extremadamente baja, comparada con las cargas comunes en otras zonas de la Unión Europea, diversos expertos hacen referencia al fenómeno de las cargas excesivas y a sus efectos perjudiciales para la regeneración del arbolado y también para el buen estado de conservación del hábitat. En general, no se maneja el ganado en la dehesa de manera que favorezca la regeneración del arbolado. Otra cuestión es el laboreo, ya que para sembrar cultivos herbáceos, principalmente para producir cultivos forrajeros, al mismo tiempo limpiar la maleza, se tiene que frenar a veces se frena o impide la regeneración. El paso del arado o de la grada para desbrozar elimina árboles nuevos y puede dañar también las raíces superficiales de árboles, contribuyendo a la extensión de la seca. Sin embargo, los cultivos en la dehesa no son perjudiciales en sí mismos, también contribuyen a la diversidad del ecosistema, por lo cual hay que hacerlos, pero con cierto cuidado. En cuanto a las actividades forestales, son necesarias mantener los aprovechamientos y el arbolado. Sin embargo, hay ciertas prácticas inadecuadas y algunas altamente dañinas para el hábitat y sus especies, por ejemplo, el desbroce mecanizado de grandes superficies, que puede causar importantes molestias. Aunque el desbroce reduce la competencia entre el arbolado y el matorral por agua y nutrientes y disminuye el riesgo de propagación de incendios, si al desbroce no le sigue una gestión adecuada del área, como siembra de cereal o pastos para reducir el tiempo y superficie de suelo desnudo, generalmente se ha de recurrir a desbroces continuados e intensos que pueden dar lugar a pérdidas de vigor en el arbolado. También las podas excesivas o mal ejecutadas para leña o carbón vegetal dejan los árboles debilitados y más vulnerables frente a posibles factores externos como plagas y enfermedades, y se observa un progresivo deterioro de las masas de quercus. El descorche también una práctica que supone un estrés para el árbol, que aunque es adecuado, puede aumentar la pérdida de agua a través de la superficie descorchada si no se tiene cuidado. En fin, la manera más extendida de regenerar el arbolado es mediante plantaciones, que se realizan muchas veces con eliminación de la vegetación existente, sobre todo matorral, en lugar de favorecer la regeneración natural con sus beneficios para la comunidad de flora y fauna, para los suelos y para el equilibrio de CO2. Otro elemento que incide también es la caza, que conduce a importantes cambios en el hábitat. En algunas fincas cinegéticas se mantiene una carga excesiva de caza mayor, lo que afecta a la calidad del hábitat, impidiendo, por ejemplo, la regeneración del arbolado. O los vallados, que pueden constituir una importante barrera para la fauna silvestre cuando se sustituyen muretes aparte con gran impacto paisajístico. Y finalmente quería hacer alusión respecto al valor que la dehesa tiene como ecosistema único y característico de determinadas zonas de la península.
Hay un manifiesto por la PAC verde donde se implementen las políticas de Convención Marco de París sobre el cambio climático que nos declara la Fundación Savia y que nos transmitió y que reproduzco. La Convención Marco de París sobre el cambio climático establece que las partes deberían adoptar medidas para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero, incluidos los bosques. Que se adopten medidas para aplicar y apoyar también mediante los pagos basados en los resultados y que haya incentivos positivos para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques y de la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo, así como los enfoques de políticas alternativas como las que combinan la mitigación y la adaptación para la gestión integral y sostenible de los bosques. La dehesa, en ese sentido, voy concluyendo. La dehesa, en ese sentido, es un ejemplo paradigmático de convivencia del hombre con el medio ambiente y un modelo de gestión sostenible del territorio. Porque una encina capta 400 kilos de CO2 al año. Una dehesa tiene una media de 50 árboles por hectárea, por lo que una hectárea de dehesa capta de 15.000 a 20.000 kilos de CO2 al año. La carga ganadera ideal para conservar en estado óptimo a la dehesa es 0,2 UGM, lo que equivaldría a una oveja y media por hectárea y año. Y si tenemos en cuenta que esa carga ganadera produce 40 kilos de CO2 al año, no hace falta hacer muchos números para detectar el fenomenal sumidero de carbono que supone la dehesa. Es decir, que es un modelo no solo de gestión sostenible de espacios naturales, sino un claro modelo de ecosistema que contribuye a la mitigación del cambio climático y un sumidero de carbono que cumple con las directrices marcadas por la Convención Marco de París sobre el cambio climático. Muchas gracias. Gracias, señora Molino. El turno del Grupo Parlamentario Popular. Para ello tiene la palabra el señor González. Muchas gracias, presidenta. Agradecer también, por supuesto, a la consejera la exposición que ha hecho en esta comparecencia sobre la ley de la dehesa. Nosotros tenemos que abundar diciendo que la dehesa es un ecosistema único que representa un ejemplo paradigmático entre el uso y gestión de la tierra y el respeto por el medio ambiente. La conjunción de un amplio abanico de aprovechamiento que compatibiliza a los sectores ganadero, forestal, cinegético, agrícola, apícola, turístico, etcétera, y que propicia importantes valores ambientales, un uso sostenible del territorio, un paisaje equilibrado y una elevada biodiversidad. Supone un ecosistema con identidad propia por la superficie que ocupa, más de 1 millón de hectáreas, y porque se concentra principalmente en zonas desfavorecidas de nuestra comunidad autónoma, en las cuales representa el principal motor de su economía. Y tiene una vital importancia en la población rural de la zona donde se ubica, fijándola al territorio, generando riqueza y manteniendo un entorno medioambiental único en el mundo. La situación actual de las dehesas no es la más favorable, como ya han hecho constar las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, no es la más favorable en los últimos años. El fenómeno del decaimiento y muerte de las encinas y alcornoques, conocido como la seca del encinar, la preocupante crisis ganadera y del campo en particular, están provocando la desaparición de extensas superficies pobladas por estas especies. Solo en mi provincia, en la provincia de Huelva, han desaparecido en los últimos 10 años 10.000 hectáreas de dehesa. Sectores tan íntimamente ligados a este ecosistema como el turístico, el cárnico, el cinegético, el ganadero, por citar solo algunos, se están viendo seriamente afectados por este problema de la dehesa. En especial el jamón ibérico de bellota, ya que se trata de un producto exclusivo de nuestra dehesa y que identifica a nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, también a mi provincia, a la provincia de Huelva. La dehesa necesita políticas específicas y efectivas que la promuevan y protejan frente a las adversidades, como hemos comentado anteriormente, del fenómeno de la seca del encinar, de la dehesa. Sin embargo, nos encontramos en Andalucía con la desidia que suele caracterizar a la Junta de Andalucía y al Partido Socialista. Su habitual falta de eficacia y lentitud está provocando que se desaprovechen una serie de medidas que podrían ser sumamente importantes en la salvación de la dehesa. Para su mayor monumento a la ineficacia y a la desidia no es otro que esta ley de la dehesa que se ha quedado en el limbo tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en julio de 2010, hace ya 6 años.
Ahora, nada más y nada menos que 6 años después, como digo, se presenta el Plan Director de la Dehesa como instrumento clave para salvar el ecosistema de la Dehesa. Como siempre, llegan tarde y mal, y como acostumbra la Junta de Andalucía, sin dinero. Muchos planes con nombres rimbombantes, con una burocracia llena de laberintos, pero sin ningún tipo de financiación. Es decir, una vez más nos encontramos ante papel mojado. Esta es su aportación, señora consejera, para combatir un problema tan grande y tan grave para nuestra comunidad autónoma. La lucha contra la seca requiere, en primer lugar, instrumentos legislativos que sirvan y que no sean simplemente estampados en un boletín oficial. Requiere financiación, dinero contante y sonante en los presupuestos de nuestra comunidad autónoma y un cambio de concepto y una gestión más acorde y razonable que promueva la recuperación de la biodiversidad. La Administración tiene que ayudar y para ayudar, por supuesto, hay que escuchar, sobre todo escuchar al sector, atender a los afectados, a los propietarios, a las organizaciones que vienen alertando desde hace décadas sobre este problema y que les han trasladado también soluciones a este problema. Pero la Junta de Andalucía no escucha, se limitan a plantear una ley y un plan director 6 años después, sin desarrollo y, lo que es peor, sin financiación. La Administración debe entender que está para ayudar y no para obstaculizar y, sobre todo, hay que gestionar mejor. Por ejemplo, se podrían hacer efectivas las ayudas agroambientales publicadas en el presente año 2016, programas FEADER, las cuales podrían haber sido mucho más efectivas e interesantes si les hubiera hecho caso a las organizaciones profesionales agrarias en la fase de alegaciones, que son las que realmente conocen la situación real del campo y son las que están en contacto directo con el ganadero. Hay que ayudar a los propietarios con ayudas reales y efectivas, ayudas necesarias para el mantenimiento, mejora, regeneración y conservación de la dehesa, que permitan un aprovechamiento sostenible tanto con el medio como con el entorno en el que se ubica. Estas ayudas deben ser diseñadas de forma exclusiva para el ecosistema de dehesa y no para fincas forestales en general, como por ejemplo ocurre con las ayudas a la gestión forestal que han sido publicadas años atrás. No obstante, también estas ayudas son de vital importancia para esta finca. Ayudas como la agroambiental no son del todo efectivas para la carga de restricciones que tienen. De hecho, se estima que en la provincia de Huelva solo la han solicitado un 20% del total que lo podrían haber hecho, con lo cual pone en duda si estas ayudas son tan importantes y efectivas como las quiere vender, entre comillas, la consejería. Y de los que la han solicitado, de quienes han solicitado esta ayuda, a ver a cuánto se les conceden al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva. Reforestar la zona donde la dehesa se ha perdido por problemas de seca, pero ajustándolo a las densidades óptimas que requiere el ecosistema, 40-50 pies hectáreas, y que a ser posible y fruto de la investigación sean resistentes a la seca. Por cierto, la Universidad de Huelva es pionera en este tema, pero carece de fondos para ello, algo realmente lastimoso. Ayudas para las infraestructuras propias de una explotación ganadera, ya sea de ganado porcino o de cualquier otro tipo de ganado que permita su aprovechamiento, como forma de conservar la dehesa y favorecer la prevención de incendios forestales. Todos debemos recordar que el catastrófico incendio producido hace ya algunos años en el entorno de minas de Río Tinto, que se detuvo precisamente gracias a las dehesas con aprovechamiento ganadero. Ayudas para generar mano de obra en las zonas más desfavorecidas, que son los principales lugares en los que se encuentra y se ubica la dehesa. De esta forma evitaríamos el despoblamiento de zonas rurales y perpetuaríamos oficios de tanta antigüedad en nuestros campos. Si no existe población, no existe la mano de obra local, que es la perfecta conocedora de la dehesa. También se debería apoyar institucionalmente y económicamente proyectos de conservación de las dehesas que están llevando a cabo entidades privadas y que están obteniendo unos óptimos resultados. En definitiva, señora consejera, tomar conciencia de este grave problema y actuar en consecuencia, y no solo de cara a la galería, como vienen haciendo y como ya también ha denunciado por activa y por pasiva los actores perjudicados por este problema. Es hora, señora consejera, de actuar, de poner dinero contante y sonante, como digo, sobre la mesa, de comprometerse más allá de discursos vacíos de contenido y de leyes que no se aplican por falta de financiación.
Muchas gracias. Gracias, señor González. El turno del Grupo Parlamentario Socialista. Para ello tiene la palabra la señora Redondo. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, le agradecemos desde el Grupo Parlamentario Socialista su exposición, porque ha sido muy clara y muy concreta, porque sabemos del trabajo que se está haciendo, que se viene desarrollando desde el Gobierno andaluz, desde su consejería para la protección de la dehesa. Ya se ha dicho, y aquí además nos tenemos que repetir los distintos grupos, porque es verdad que las dificultades por las que atraviesa es lo que venimos aquí reflejando, ¿no? Y porque además es algo tan singular que solamente se da en nuestra tierra. En la península ibérica solamente lo tenemos las dehesas en nuestra comunidad autónoma. Y aquí se ha hablado que realmente, y así usted también lo ha dicho, tiene ese carácter multiproductivo. Y la verdad es que por las distintas cuestiones, ¿no? Porque la falta de rentabilidad económica, porque hay una insuficiente regeneración del arbolado, porque es claro el envejecimiento de la población, pues la verdad es que tiene un futuro bastante incierto, bastante comprometido, ¿no? Y todos estos factores, como digo, pues están poniendo en riesgo o ponen en riesgo a nuestras dehesas, ¿no? Que en Andalucía pues tienen una extensión, como usted bien ha comentado, y yo no voy a repetir, y que afecta a un número muy importante, como 96 municipios aquí en nuestra comunidad autónoma, y que sabemos además que de ellos viven muchísimas familias en nuestra tierra, y que hace que la economía familiar, la economía rural, pues pueda vivir precisamente del pastoreo, de la caza, de la recogida de la leña, del corcho, de la seta, en definitiva, de todo lo que da la dehesa. Y al mismo tiempo sabemos que es un espacio, un hábitat muy singular para muchas especies, y algunas de ellas, como ya también se ha comentado, en peligro de extinción, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que recordar lo que supone el paisaje de la dehesa, que presenta un buen estado de conservación y parece que hubiera estado así toda la vida. Y lo cierto es que no, que se ha ido protegiendo desde no hace tanto tiempo acá, y ha sido con el esfuerzo y el trabajo que se ha ido desarrollando a través de la política que se desarrolla en Andalucía desde que se está gobernando, ¿no? El caso de la dehesa, como digo, es verdad que tiene un significado, si hacemos un poquito de historia, un tanto impreciso, ¿no? Porque la dehesa también significa coto, y en tiempo pasado, bueno, pues se hablaba de cotos de conejo, de venado, de dehesas de pescado, es decir, que no es algo reciente, sino que es verdad que es algo lejano en el tiempo, pero que se está protegiendo en tiempo muy reciente. Y es verdad que ya le tocó actuar en esa protección a los distintos gobiernos socialistas en Andalucía, y lo hemos hecho, y yo creo que se ha hecho un magnífico trabajo. Y se continúa haciendo, a pesar de lo que pueda decir el Grupo Parlamentario Popular con la ley de la dehesa y el plan director, que supone un instrumento magnífico de planificación para más de 20 años, y usted lo decía en su exposición, y esto, desde luego, pues tiene que tener resultados beneficiosos, que es lo que se persigue, ¿no? Que la acción del arbolado sobre la composición específica del pasto bajo sus copas, pues tiene ese efecto tan variado como puede ser la estabilización de la producción de pastos, la mejora de las condiciones de la estancia del ganado en condiciones adversas, la aportación de los beneficios propios del árbol, pues la bellota, el ramón, la leña, la protección frente a la erosión, el cobijo de la fauna, es decir. Por tanto, estamos hablando también de un plan director que ha contado, y yo creo que es bueno reconocerlo, y usted lo ha dicho, con un grupo de personas expertas, muy experta, que ha ido consensuando resultados, y a mí me parece que es sumamente importante, porque esto de consensuar resultados no es una cuestión menor, dada la importancia que tiene el que estén representados todos y cada uno de los sectores, al mismo tiempo que la Consejería, como no puede ser de otra manera, de Agricultura y de Medio Ambiente, ¿no? Y, desde luego, fundamentar los objetivos que plantea cuando usted hace referencia a su dimensión social, económica y medioambiental. Ha sido un trabajo, y es un trabajo de mucho esfuerzo, para plasmar medidas y necesidades que continúen en la mejora y conservación de la dehesa, porque tenemos que dejarle un legado mucho mejor a las generaciones futuras. Pero sí es verdad que tengo que decir algo que me parece, en fin, cuanto menos una barbaridad. Que el Grupo Parlamentario Popular diga que llegamos tarde y mal, y no reconozca que le ha pegado un tajo a la Junta de Andalucía
con una política agraria común donde casi 1.000 millones de euros ha llevado por delante y que solamente al PDR pues ya le ha quitado 286 millones de euros, porque entre el reparto que ha hecho del fondo FEADER ha sido un 10% menos, la única comunidad autónoma que ha perdido en España, ¿verdad? Y que en esa cofinanciación, que también se debiera de mantener con la Administración General del Estado, también Andalucía ha perdido un 20%. Yo creo que, efectivamente, para sacar adelante proyectos se necesita dinero, pero si cuando se habla de dinero y de comunidades autónomas donde no se gobierna y no se tiene tampoco una previsión de futuro, ni siquiera a largo plazo de poderla gobernar, se sigue recortando, pues la verdad es que cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo sacar adelante proyectos como lo están haciendo, como lo está haciendo el Gobierno andaluz y como lo está haciendo su consejería. Por eso digo que a pesar de todas estas trabas, ¿verdad?, que son muchas, nuestra presidenta, su consejería, el Gobierno, en ese afán de mejora, en mejorar el sistema productivo, en generar empleo en nuestra comunidad autónoma, pues se trabaja en la ley de la Dehesa y en el plan director. Y por todo esto, este Grupo Parlamentario Socialista, lo que le queremos agradecer es el esfuerzo y el trabajo que está haciendo el equipo, su equipo, los equipos de las provincias y, cómo no, el grupo de trabajo de personas expertas por su inestimable aportación. Por tanto, señora consejera, le animamos a seguir en esta línea porque entendemos que este es el recorrido y aquí nos encontrará con nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias, señora Redondo. Es el turno de los grupos parlamentarios no solicitantes, de menor a mayor. Tiene el turno para ello la palabra la señora Pérez por el Grupo de Izquierda Unida. Gracias, presidenta. Bueno, decir que en cuanto a las dehesas, sí me gustaría recordar un poco que viene de la palabra del latín defensa, y que era propio de la época de la Reconquista, donde se vallaban los territorios para proteger los rebaños. Y hablando de protección, de ahí surge, y de ahí es el objetivo de la ley del año 2010, con la intención de favorecer la conservación de las dehesas de nuestra comunidad, promoviendo que se gestionen de una manera integral y sostenible y, sobre todo, conservar sus valores naturales, su viabilidad económica y reconocer su singularidad ambiental, cultural y social. Y además se prevé un plan director que tiene prácticamente casi 400 páginas, bastante extenso e intenso en cuanto a regulación, pero que entiendo puede estar desfasado por la situación en la que se encuentra ahora mismo la Dehesa, quizás también por esa inestabilidad, que es un componente importante porque hay que tener en cuenta que hay que ajustar muchos aspectos. Desde hace unos años, consejera, los ganaderos andaluces se vienen enfrentando a una merma importante de la ayuda obtenida a través de la política agraria comunitaria, debido a la introducción del denominado coeficiente de admisibilidad de pacto. Y eso es un problema actual que tendría que resolverse por parte también de nuestra consejería, y esa lucha continua contra esos repartos nada proporcionales de las políticas agrarias comunitarias. El presupuesto que avala la incorporación del citado coeficiente parte de tres factores: la pendiente, penalizando a las fincas con más de un 60%, la actividad vegetativa, penalizando donde no haya cubierta vegetal y el suelo esté cubierto, por ejemplo, con piedra, y la estructura vegetativa, que mide las limitaciones de accesibilidad por el porcentaje de matorral y arbolado, con penalizaciones a partir del 25% de densidad. En este último factor, señora consejera, según el cual bajo los árboles no crece pasto, el que justifica una menor ayuda a las explotaciones que cuentan con más arboleda. En la práctica, esta modificación en el cálculo de la ayuda ha incidido en 782.000 hectáreas en Andalucía, causando enormes problemas a unos 12.000 ganaderos, sobre todo de las cabañas de ovino, porcino, caprino y bovino. Los más perjudicados han resultado los que pastorean en montes mediterráneos y especialmente en las dehesas. En concreto, para las dehesas, este cálculo resulta absolutamente erróneo, dado que no tiene en cuenta que los árboles favorecen el crecimiento de vegetación herbácea bajo su copa, y además no tiene en cuenta la producción de bellotas, que es aproximadamente de entre 8 y 14 kilos por árbol y año. La más que contrastada ley de la gravedad hace que las bellotas de las que se alimenta el ganado caigan al suelo, evidentemente debajo del árbol. Y además proporciona pastos arbóreos
que se estiman en unos 4,5 kilos por árbol al año. Las dehesas son un ecosistema que hace de barrera natural contra la desertización y suponen un área en la que la presencia del ganado garantiza no solo su rentabilidad económica, sino su propia existencia. Primar explotaciones con menos arboleda supone castigar a las dehesas más cuidadas y productivas. Termino, Presidenta. Aquellas que en términos medioambientales tienen también mayor valor. Penalizar a las dehesas por tener arboleda es un disparate, un error de cálculo que la hace perder razón de ser y valor patrimonial. El mantenimiento de la arboleda garantiza la supervivencia y regeneración natural de un ecosistema clave para Andalucía. Las organizaciones agrarias están muy descontentas con la defensa que ha hecho la Junta del sector ganadero andaluz, a todas luces muy perjudicado por ese coeficiente de admisibilidad de pactos que no tiene en cuenta nuestra climatología, la singularidad de nuestra explotación y la imperiosa necesidad de mantener la presencia de ganado en nuestros montes, dado que también contribuyen a su limpieza de manera decisiva en la lucha contra incendios. Y termino. El disparate es tal que dehesas que han recibido dinero público para incrementar la densidad arbórea ahora resultan penalizadas entre un 35 y un 50% por tener precisamente árboles. Son las mejores y más cuidadas las que resultan castigadas por este cambio absurdo. Yo termino ya de verdad diciendo que la ley nace en su momento con una previsión de fondos de 180,5 millones de euros hasta el año 2013. Me gustaría preguntarle, después del año 2013, qué ha sucedido con esa aportación a las dehesas. Muchas gracias. Gracias, señora Pérez. El turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene para ello la palabra la señora Prieto. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la consejera por la exposición sobre la dehesa. Bien, la dehesa está considerada como paradigma del tipo de agricultura sostenible que promueve la política agraria común. Sin embargo, su supervivencia se encuentra amenazada. Se trata de un ecosistema cuya conservación necesita el trabajo conjunto de la Administración y los profesionales del sector para que siga siendo fuente de riqueza y empleo. La ley está orientada a comprender la dehesa por parte de las diversas administraciones. Exige que se refuerce la coordinación entre todos los departamentos implicados, de forma que se eviten normativas contradictorias que incluso llegan a generar situaciones de conflicto y se lleve a cabo un gasto público y privado mucho más eficaz al evitar duplicidades e identificar de modo óptimo las actuaciones en función del carácter mixto y multifuncional de la dehesa. La ley obliga, por consiguiente, a colaborar y actuar conjuntamente a la Administración con competencia en ganadería, en medio ambiente y montes, en desarrollo rural o en industrias agroalimentarias. Sin embargo, desde su publicación de 2010 no se ha hecho prácticamente nada. 6 años después se presenta el plan director que habla de que las superficies dehesadas están en peligro por una serie de causas que están rompiendo el equilibrio de sus recursos y del sistema de explotación. También recordar efectivamente el tema del coeficiente de admisibilidad de pastos, que yo hice una pregunta aquí y efectivamente perjudica muchísimo al sistema de ayuda a las dehesas. Aunque la intención tanto de la ley como del plan director es promover e incentivar una gestión de la dehesa que garantice su existencia y sostenibilidad y fomente la viabilidad económica de las explotaciones, todavía está por ver los resultados de dicho esfuerzo. La simplificación de los procedimientos administrativos que afecten a las personas titulares de las dehesas, facilitando su relación con la Administración de la Junta, es otro de los objetivos. Pues ojalá se cumpla, porque tradicionalmente la relación de los ciudadanos con la Administración andaluza suele ser como mínimo tormentosa. Nadie duda de la bondad de los objetivos que plantea la Junta de Andalucía para la conservación y el desarrollo de la dehesa, pero sin una buena ejecución del plan, que viene con 6 años de retraso, y un correcto reparto del presupuesto, si es que al final hay dinero, nos podemos encontrar al cabo de unos años que la dehesa sigue en peligro, que el desarrollo económico que se pretendía no ha sido tal, que la población no se ha fijado, que sus rentas tampoco han mejorado, etcétera, etcétera. Y todo por una gestión incorrecta o todavía peor por una nula gestión. Muchas gracias. Gracias, señora Pérez. El turno a la señora consejera para... Perdón, Prieto, ¿qué he dicho? Perdón, Prieto. Señora consejera, es su turno. Gracias, presidenta. Bueno, coincidimos, yo creo que la reflexión de todos los portavoces, de todos los grupos, la importancia que tiene este agrosistema emblemático en Andalucía, un sistema agroforestal único y la voluntad de todos de buscar la manera de conservarlo. Es verdad que ese sistema único se ha puesto de manifiesto por parte de
algunos de los portavoces muchos de los retos que tiene y las dificultades a las que se enfrenta. Uno de ellos, obviamente, es la seca, que es un problema fitosanitario de los más importantes en Andalucía, pero en toda la península, en la dehesa, que tiene distintas causas o distintos factores, que son factores patógenos, pero también la escasez hídrica, vinculada obviamente al cambio climático, e incluso la gestión inadecuada. Yo quiero decir que esto está suponiendo una dificultad para la erradicación y una amenaza grave para la dehesa. Dicho todo lo cual, también tengo que decir que desde la Consejería de Agricultura y la Consejería de Medio Ambiente se ha realizado una importante inversión en investigación y en la difusión y divulgación de los resultados de la posible investigación y el posible tratamiento para la seca. Es más, Andalucía en estos momentos es referente a nivel nacional de esfuerzo para combatir la seca. Y obviamente se han promovido numerosas investigaciones, decía el portavoz del Grupo Popular, investigaciones por parte de la Universidad de Huelva, pero también de la Universidad de Córdoba o la Universidad de Málaga, que, como digo, han hecho identificar algunos de los factores implicados y han asociado también a determinadas zonas concretas en la geografía andaluza. Y por otro lado, hay en marcha proyectos muy específicos como el proyecto LIFE Biodehesa, que está sirviendo como un banco de pruebas para ver qué medidas se pueden poner en marcha y recogerlas a su vez a través del Plan Director para la mejora y el conocimiento de la dehesa. Este proyecto LIFE Biodehesa lleva en marcha, se aprobó en el año 2012, está vigente hasta el 2017 y, como digo, con una dotación de más de 6 millones de euros va a servir de banco de pruebas para elaborar medidas que se puedan aplicar de forma más general. En el marco de este proyecto, por ejemplo, desde el IFAPA se ha coordinado la elaboración de más de 10 manuales didácticos sobre el manejo sostenible y el funcionamiento de las dehesas. Hay otra serie de dificultades, no me quiero extender demasiado, que también han surgido en este debate y yo creo que hemos tenido oportunidad, como decía la portavoz de Ciudadanos, de hablar en esta comisión de forma específica, como es la dificultad que está suponiendo para la dehesa la normativa en torno al coeficiente de admisibilidad de pastos. Este coeficiente no se puede aplicar de forma automática a la realidad de la dehesa, porque, como han dicho algunos de sus señorías, desvirtúa la superficie real de pastable que tiene una dehesa, porque obviamente descuenta pendientes y descuenta actividad vegetativa y estructura vegetativa que en el caso de la dehesa, por su singularidad, no debería de descontarse de ese coeficiente de admisibilidad de pastos. Como ustedes bien saben, desde la propia Consejería estamos poniendo todo nuestro empeño en que se comprenda por parte de la Comisión Europea la realidad de la dehesa y el pasado 18 de mayo tuvimos oportunidad de demostrar a los componentes de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo de esa realidad que, como digo, en el caso del coeficiente de admisibilidad de pastos no se ajusta a lo que es de forma automática a la realidad de una dehesa. Y, por otro lado, hay otras cuestiones que también hemos trasladado a la propia Comisión Europea y que no ayudan al mantenimiento de la dehesa. En los reglamentos europeos no se contemplaba la regeneración de sistemas agroforestales. Sí se contemplaba la nueva constitución de sistemas agroforestales, pero la dehesa ya existe y no se contemplaba que hemos trasladado la posibilidad de regeneración de un sistema que ya existe y que tendría también que estar recogido en los reglamentos su propia regeneración de algo que existe. En definitiva, señorías, yo creo que hay una serie de dificultades que tiene la dehesa, pero creo realmente que a través de las medidas que el Plan Director va a poner en marcha tendremos oportunidad, como mínimo, de paliarlo, como mínimo, de colaborar al mantenimiento de este agrosistema único. En el mes de junio se presentó el borrador del Plan Director. Ahora estamos pendientes de la incorporación de las alegaciones a ese borrador para que sea un borrador definitivo que tendrá
tendrá que tener el informe favorable de la Comisión Andaluza de la Dehesa y que las previsiones es que antes de que acabe el año pueda estar aprobado definitivamente el plan director de la Dehesa para Andalucía. Las dotaciones de ese plan, yo lo he dicho en mi intervención, lo reitero, aparte del primer pilar, el segundo pilar está vinculado a los fondos FEADER, al Plan de Desarrollo Rural de Andalucía. La dotación presupuestaria del FEADER, lo ha dicho también la portavoz del Grupo Socialista, en este nuevo marco se ha visto minorada sustancialmente, como ya hemos hablado en más de una ocasión, pero de todas maneras en el PDR, en los fondos FEADER, el plan director de la Dehesa va a tener una dotación de 26 millones de euros, amén del primer pilar. Y como digo, en estos momentos las ayudas agroambientales para la Dehesa se publicaron en el mes de abril, tienen una dotación de más de 30 millones de euros, las inversiones en activos físicos tienen una dotación de en torno a 5 millones de euros, las inversiones no productivas de 1.700.000, etcétera, etcétera. Vuelvo a reiterarles que antes de que acabe el año, pues, espero que podamos tener definitivamente aprobado el plan director de la Dehesa y que se pongan en marcha cada una de las medidas que ha tenido un arduo debate, porque obviamente técnicos y expertos desde el punto de vista agrario y medioambiental han colaborado, y el propio sector, a hacer un documento que tenga vigencia y que sea válido para algo que no es fácil para los próximos años, 20 años, que, como digo, aunque se pueda revisar cada 5 años, podemos tener un documento solvente que ayude a paliar la situación de la Dehesa. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora consejera. Es el turno de la segunda intervención de los grupos parlamentarios solicitantes. Para ello tiene la palabra la señora Molina por un tiempo de 2 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, señora consejera, estamos de acuerdo. El debate yo creo que está bastante bien centrado. Uno de los hechos más relevantes quizá es lo del el aumento de la densidad arbórea, al no considerar desde la Unión Europea en la PAC el coeficiente de admisibilidad de pasto. Es algo que resulta difícil de explicar, porque en el resto de países europeos no tienen el equivalente al ecosistema único que supone la Dehesa. En ese sentido, yo creo que ha quedado todo bastante claro en las intervenciones que ya hemos hecho, y solamente voy a repetir en mi última intervención lo que dije al final, que quizás para poner de relevancia el interés en que haya un aumento de la densidad arbórea en algunas zonas que están bastante descuidadas. En el sentido de que decía que nos declaraba la Fundación Savia y que nos transmitió en relación al manifiesto por una PAC verde, donde se implementen las políticas de la Convención Marco de París sobre Cambio Climático. Y eso venía a decir que la Convención Marco de París sobre Cambio Climático establece que las partes deberían adoptar medidas para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero, incluidos los bosques. Incluidos los bosques y, además, por ende, también las dehesas, con los enfoques de políticas alternativas como los que combinan la mitigación y la adaptación para la gestión integral y sostenible de los bosques, y que en ese sentido explicaba que la Dehesa era un ejemplo paradigmático de convivencia del hombre en el medio ambiente por los datos que daba de que una encina capta 400 kilos de CO2 al año. Es decir, teniendo en cuenta una Dehesa que tenga una media de 50 árboles por hectárea, más o menos, si hay zonas dehesadas que tienen bastante menos proporción, pero bueno, considerando esos datos, la Dehesa captaría entre 15 y 20.000 kilos de CO2 al año. Señora Molina, tiene que concluir. Por lo cual nos parece que es muy importante, que es un fenomenal sumidero de carbono el que supone la Dehesa, y eso tiene cierta relevancia. Muchas gracias. Gracias, señora Molina. Señora Redondo, ¿quiere comentar algo? Quería nuevamente agradecer, señora consejera, la explicación y las aclaraciones que ha hecho, porque me parecen de suma importancia. Ha hablado de la investigación del trabajo. Disculpe, señora Redondo. Señoría, ruego silencio, por favor. Es muy molesto para la persona que interviene en el ruido. Pues muchísimas gracias. Bien, como le decía, yo creo que ha dejado usted bastante claro el trabajo que se está haciendo, el interés que se tiene en la mejora
de la dehesa y lo que eso supone. Y yo hacía referencia, o usted hacía referencia, mejor dicho, al trabajo de investigación tan sumamente importante en las distintas universidades, el trabajo que está llevando a cabo el IFAPA con esa documentación que está sacando a la luz y, desde luego, yo creo que el grupo de personas, de parlamentarios, parlamentarias europeos que vinieron a ver in situ la realidad de la dehesa, bueno, pues yo creo que esto también le hará reconocer que el CAP es un problema para nosotros que se tiene que resolver y yo creo que ahí su consejería lo está peleando. En cualquier caso, creo que estamos hablando de una magnífica herramienta que tiene un recorrido largo en el tiempo y entiendo además que es una herramienta viva y, como tal, bueno, pues abierta desde luego a ese trabajo que día a día se le irá sumando. Así es que gracias, como digo, por su intervención y gracias por todas las personas que han estado trabajando en ello. Gracias, señora Redondo. Señora consejera, si quiere argumentar algo más. No, bueno, darle las gracias a todos los portavoces y nada, y esperar que poder comparecer pronto y que esté aprobado el plan director de la dehesa y podamos hacer un seguimiento y veamos sus resultados efectivos en el territorio. Gracias, señora consejera.